buenas, bienvenidos un día más a Gran Vía. Les damos la bienvenida a este programa que hoy queremos que sea muy especial. Como siempre, vamos a tener nuestra parte de debate nacional y local. Contaremos con Mohamed Mustafa, con Sergio Chávez y también hoy, por primera vez con nosotros, con Juan Carlos Molina, que viene representando a UPyD. Vamos a pasar a repasar, como siempre, las portadas de los principales diarios nacionales y locales. Empezamos por El País. Ahí lo tienen, la primera noticia del País dice que el Poder Judicial investigará el pago a varios jueces de Madrid. El presidente del Tribunal Superior de Justicia admite que no pidió permiso para cobrar. El PSOE cree que las primas atentan contra la separación de poderes. La fotografía es para Esperanza Aguirre, que dice en precampaña la presidenta del PP de Madrid fue nombrada ayer dama paracaidista de honor de la Brigada de Paracuellos del Jarama. Y la última noticia que destacamos es esa relacionada con el caso Pujol, que dice el expresidente Pujol se niega a responder las preguntas de la Comisión del Parlamento. Pasamos al diario El Mundo. Ahí lo ven, esa misma noticia con la que cerramos El País. Burla en el Parlamento. Jordi Pujol a los diputados les dice: no me quitaré el audífono para dejar de oírles, pero digan ustedes lo que quieran. La fotografía, como ven, es para Jordi Pujol sonriente en esa comparecencia que hacía en el Parlamento catalán. La siguiente noticia que destacamos es que un terremoto, esa noticia ya saben, fue bastante noticiable ayer. Un terremoto sacude el centro de España y revela una nueva zona sísmica. Osa de Montiel, a 140 kilómetros del futuro cementerio nuclear, tiene aprobados 3 proyectos de fracking. Pasamos al diario ABC. Como ven también, como es habitual, una única fotografía, una única noticia. En este caso, Jordi Pujol, más reflexivo que en el diario El Mundo, y dice: los Pujol no saben nada, el matrimonio niega haber cobrado comisiones y su hijo dice que ignoraba tener dinero en paraísos fiscales. Pasamos a la prensa de ámbito local. Abrimos con el diario El Faro de Ceuta. Ahí lo ven, esa noticia destacada. Casi 300 personas salen a la calle pidiendo justicia y más seguridad. 2 fotografías de esa manifestación que se producía ayer por la tarde. La otra noticia que destacamos es que expertos de la ONU en contra de las devoluciones en caliente. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta. El titular principal del Pueblo de Ceuta reza: denuncian enchufismo en la contratación de 2 personas para Brigadas Verdes. El PDSC dice que unas 300 personas han tenido que entregar su currículum con poca seguridad para concurso atípico en la convocatoria de 9 plazas. La fotografía del diario El Pueblo es también para esa manifestación que se producía ayer y dice: unas 200 personas piden rapidez a la justicia por los últimos crímenes que se han producido en Ceuta. Y una noticia que destacamos también de esta portada, que va en la parte superior, dice: el copago sanitario sigue en la ley pero no se aplicará en Ceuta. Pasamos a los diarios de ámbito digital. Ceuta al Día. El Ministerio propone reflexionar sobre la conveniencia de extender el año escolar en Ceuta. Y la otra noticia que destacamos de este diario es que el PDSC exige que ninguna de las 9 plazas a concurso de las Brigadas Verdes se adjudique a dedo. Y por último, el diario Ceuta Actualidad, cuya foto principal es también para esa manifestación que se producía ayer y dice: unas 200 personas marchan desde Jadúa hasta la Plaza de los Reyes para pedir justicia y más seguridad. La otra noticia que destacamos de Ceuta Actualidad es que 5 relatores de la ONU advierten contra las devoluciones en caliente. Estos son los temas principales de hoy, martes 24 de febrero de 2015. En unos segundos, después de publicidad, estaremos aquí hablando sobre todos ellos en nuestra tertulia. Muy buenas, pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestro apartado de debate, de tertulia, siempre con temas nacionales, como siempre empezamos. Tenemos con nosotros, como he anunciado antes, a Mohamed Mustafa. Moja, encantado de tenerte aquí. Igualmente. Y además a Sergio Chávez. Sergio. Buenos días, muchas gracias. Y Juan Carlos Molina, que digo bien el apellido, bienvenido. Es tu primera vez que estás aquí con nosotros en Gran Vía, pero bueno, esperemos que no sea la última y que vengas muchísimas más. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con un tema que creo que es el tema del día, por lo menos a nivel nacional, ese debate del Estado de la Nación, un debate que dicen será el último de esta legislatura, no sé si eso es algo cerrado o hay posibilidad de que haya otro, y que tienen varios alicientes. Por un lado, el debut de Pedro Sánchez al frente de la oposición del PSOE, también el debut de Alberto Garzón en Izquierda Unida, y bueno, dicen también que será el último de Durán y Lleida, eso tampoco está confirmado. No sé qué os parece a vosotros, Moja, por ejemplo, este debate y esos debuts que hay hoy. Bueno, yo me espero evidentemente que el partido del gobierno dibuje una realidad del país en función de sus intereses electorales. No me cabe la menor duda que va a dibujar una situación del país espléndida. Te interrumpo, no lo he dicho antes, pero sí, ya Rajoy ha anunciado el discurso que va a hacer a mediodía, el que abre el debate del Estado-Nación, que es un discurso, perdóname,
como diría, alentador, dice algo así como, sí, triunfalista, que ya se va saliendo de la crisis y también va a anunciar un paquete de medidas sociales que a buenas horas mangas verdes. Claro, claro. Bueno, cuando se le ha requerido al Gobierno de la Nación implementar una serie de medidas en contra de indicadores sociales que evidenciaban o que dibujaban una realidad de nuestro país cuanto menos preocupante, siempre han negado la mayor, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos quejábamos en el 2007 del gobierno de Zapatero negando la crisis, pues nosotros en esta legislatura hemos tenido a un gobierno de Mariano Rajoy negando las evidencias, como los datos de pobreza, los datos disparatados del desempleo, y en consecuencia, negando la realidad, lo que hacíamos era tener un mal diagnóstico y evidentemente no implementar una serie de medidas. Ha priorizado y se ha mantenido en el orden de prioridades de este gobierno pagar la deuda, recortar al máximo, reducir gastos y bueno, parece que en año electoral como es el 2015, que vamos a tener varias citas electorales, es cuando ahora el gobierno del Partido Popular pretende presentar una serie de medidas sociales. Si es que yo creo que esto no va en función de la ideología, sino simplemente teniendo un poquito de coherencia, uno entiende que estamos ante un anuncio pura y llanamente electoralista, como son las ayudas a la adopción a las familias numerosas o aquella ayuda a los desempleados de larga duración, que no son más que eso, ¿no? Reclamos electorales y que uno en cierta medida lamenta profundamente que tengamos que estar cerca de unas citas electorales para que el gobierno reaccione de alguna manera, porque también habría que entrar en profundidad y analizar estas medidas, claro, porque encierran, o la letra pequeña de estas medidas también tiene mucha enjundia. Bueno, y a mí también me encantaría escuchar a los debutantes como Pedro Sánchez, que no es tanto, ¿no? Pero sí al frente de claro, y estado, efectivamente, claro, y Alberto Garzón, que también aporta frescura a ese Congreso de los Diputados. Estaremos pendientes evidentemente, cuáles son las propuestas que van a traer, qué es lo que realmente interesa y que debería sopesar la ciudadanía a la hora de votar o a trasladar su confianza al resto de formaciones políticas. Sergio, no sé si este es un debate clave para el PSOE, porque ya sabemos las encuestas lo que van diciendo más o menos. Parece ser que el PSOE se relega a una tercera posición si se cumple finalmente lo que dicen las encuestas, y este podría ser el primer debate del Estado de la Nación de Pedro Sánchez como líder de la oposición y el último si se cumple lo que dicen las encuestas. Bueno, volvemos otra vez al tema de las encuestas están ahí para consultarlas, para saber dónde marcan tendencias sobre distintos puntos de actualidad. En este caso, como me has comentado, se difunde, se comenta, hay encuestas cada semana, cada día, en Madrid, en Valencia, aquí en los posibles pactos, etcétera, pero es un instrumento y para eso sirve como instrumento, no es algo verificable. Si fuera así, no habría elecciones y diríamos, la encuesta dice que... Entonces, claro, es la primera vez que se da la vuelta a unas encuestas y tenemos a Felipe González como ejemplo. Aparte de eso también... Sobre todo Moja, me conta. Aparte de eso también, con respecto a lo del tema del debate de la nación, menos a aquellas personas que les guste mucho el tema de la política, que se apasionen por este tema, no creo yo que sea, por desgracia, un tema de actualidad con respecto a que llegue a la ciudadanía en general. Creo que en sus momentos sí despertaba una trascendencia entre la población, pero hoy en día, tal y como se encuentra, por desgracia, vuelvo a entrecomillar, la situación política en España no es algo, pienso, que se le llame mucho la atención a la ciudadanía. Por desgracia, vuelvo otra vez a redundar. Con respecto a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, jefe de la oposición, yo como militante socialista sí espero, deseo, creo, no soy su mano derecha ni estoy dentro de la ejecutiva para marcarle la tendencia, pero desearía que ese debate se centrara sobre todo en lo que quiere proyectar el PSOE a la ciudadanía en su programa y que venda exactamente, aproveche este atril, la oportunidad para decir y contraponer lo que está haciendo el gobierno ahora y lo que propone el PSOE. Yo espero y deseo que vaya por ese camino de presentar a la ciudadanía todas esas propuestas que llevan presentando de la convención en Valencia, etcétera, y que tenga la oportunidad de poder contrastar lo que está haciendo el gobierno con respecto a lo que puede hacer el Partido Socialista. Y con respecto a lo del PP, Mariano Rajoy, es que lo ha dicho ya mi compañero Moja, ¿no?, en ese aspecto. Si por esta regla de tres, la población desearía que hubieran elecciones cada año. Si comparamos lo que nos promete aquí Juan Viva, que ese proyecto de macromillonario que siempre nos anuncia a finales
inicio de nuevas elecciones para el Príncipe. Si fuera así, ya el Príncipe sería un barrio de oro, serían los servicios, las bañadas serían de oro por todos los millones que se han invertido ahí. Siempre que finaliza una legislatura empieza otra, por poner un ejemplo, ¿no? Y a nivel nacional por lo mismo, ¿no? Ahora Mariano Rajoy se ha dado cuenta de que existen las clases medias en España, las que no son clases medias, que existe una cosa que se llama servicios sociales y un largo etcétera de ayudas, que se ha dado cuenta ahora, vaya por Dios, en el último año de la legislatura, cuando va a meterle mano. Bueno. Sí, hablabas tú ahora de la clase media y me hacía gracia, quiero hacer un alto, porque ayer precisamente en la radio escuchaba a Soraya Sáenz de Santa María hablando de la clase media, diciendo que la clase media es la que mantiene el país y tal, ¿no? La que hace que el país evolucione y avance, y me hacía gracia porque ella se incluía en clase media, y yo, hombre, o hay muchas clases medias o yo creo que no estoy en la misma clase media que Soraya Sáenz de Santa María. De propósito. Lo importante es que se hayan dado cuenta ahora. Juan Carlos, te doy la palabra con esto del debate de Sí, la nación. ¿Crees que tiene, como dice Sergio, que ya no tiene tanta importancia como antes? Yo creo que este sí, que tiene bastante importancia porque vamos a ver un Mariano Rajoy que durante esta legislatura ha estado haciendo todo lo contrario de lo que se dijo en un principio, y ahora, a vistas de las elecciones, a este año tan electoral que hay, que con tantos comicios, pues tiene que resolver la papeleta después de las encuestas que vienen, que le dan totalmente una caída fulgurante, ¿no? Ahora pues va a intentar por todos los medios pues vanagloriarse y decir que ha hecho las cosas muy bien, que lo ha hecho por los españoles, que ahora van a tener conciencia de que gracias a los sacrificios de los ciudadanos van a poder bajar las tasas, por ejemplo, de justicia, que van a poder ayudar a las familias numerosas, que van a hacer el plan de igualdad, es decir, una serie de medidas que sí, están bien que las hagan. Hay que ver la letra pequeña, como siempre, pero que eso se podía haber hecho antes, ¿no? No dedicar tanto dinero a rescatar a bancos y además y a otros sitios y a otros problemas que no son de la calle. Entonces él ahora va a intentar vender que hay una gran actividad económica, que el PIB está subiendo, que el mercado exterior está muy bien y demás, pero sinceramente ahí va a estar Pedro Sánchez, que le va a recordar lo malo que está en la calle, la ciudadanía que lo está pasando bastante mal. Y aparte de reprocharle esto, Pedro Sánchez también tiene que ahora dar un golpe en este discurso de la nación para reivindicarse como posible dirigente es decir, candidato a nivel nacional para las elecciones se supone que en noviembre, y entonces tiene que hacer un discurso bastante fuerte. Por ese motivo, porque después de lo que ha pasado en Madrid y demás, él tiene que poner un golpe de autoridad y sabe que esa es la fórmula de llamar la atención sobre ese movimiento que tiene interno, sobre ese posible rechazo a lo mejor que tiene por algunas partes, ¿no? Tanto que se habla de que Susana Díaz ha sido la que lo ha movido, que lo lleva un poco de sus manos, etcétera, ¿no? Y prácticamente es eso. Tiene que imponerse y dejar un poco. Sí, claro, ahora tiene que decir, mira, que yo valgo, que yo estoy aquí, y entonces va a ser bastante interesante, ¿no? Alberto Argazón, en el puesto de Cayo Lara, pues claro, también tiene que hacerse notar un poco, con todas estas connotaciones que tiene de que lo achacan como que es un aliado de Podemos o es una puerta de Podemos, ¿no? Ahí va a estar la verdad es que va a estar bastante interesante, ¿no? Y el Durán y Lleida, pues, político lleva muchos años. Y si se retira, pues va a ser como Alfonso Guerra. Creo que le ha llegado la hora, la verdad. No, yo me diría un histórico al nivel de Alfonso Sí, Guerra, totalmente. Sí que ha sido una totalmente. persona con peso político en España. Hablabais ahora, ¿no?, de esas medidas de Rajoy, de que llegan un poco tarde, decíais vosotros. Y bueno, también apuntabais un poco al populismo de esta decisión en el momento en que ocurre por el electoralismo, ¿no? Qué curioso que precisamente el PP, que acusa tanto ahora a otros movimientos y a otros grupos políticos de populismo, tome esta medida, ¿no?, y se olvide de la letra pequeña y de las consecuencias. Claro, pero bueno, si prestando atención a la intervención de los que conformamos la mesa, o sea, si nos damos cuenta, el debate del Estado de la Nación, más allá como un instrumento de análisis y de planteamientos de propuestas y de instrumento político al servicio para dar soluciones a la ciudadanía, se está presentando en clave partidista, en clave electoral, es decir, ¿vamos a hablar realmente de los problemas de los españoles o vamos a hablar de los problemas de los partidos políticos? Yo escuchaba al portavoz del Partido Popular esta mañana en la cadena SER, en declaraciones muy probablemente de ayer, que se quejaba de forma agria sobre Pedro Sánchez y él dudaba
sobre si iba a plantear propuestas o simplemente iba a ser esclavo, como muy bien decía Juan Carlos, de los problemas internos. Pero es que el Partido Popular, con la intervención que ya nos ha medio avanzado el presidente del gobierno, hace 3/4 de lo mismo o peor aún. Es decir, utiliza la fórmula que ha criticado en muchísimas ocasiones a Podemos directamente, o otras formaciones políticas de populistas y demás, para utilizar un mecanismo, desvirtuarlo y proyectar, o sea, dar el pistoletazo de salida de la campaña electoral del 2015, que son varias contiendas, varias citas electorales las que tiene. Entonces, es normal que los ciudadanos se sientan un poco decepcionados, o los ciudadanos sientan cierto desapego hacia el debate del Estado de la Nación, en la medida en que no es lo que debería ser, que es la radiografía de cómo está el país. Claro, la radiografía de un país donde seguimos afectados enormemente por una tasa de paro brutal, donde nuestros jóvenes se tienen que ir al extranjero para poder trabajar, donde la pobreza infantil es sonrojante, donde la pobreza a nivel nacional roza niveles de países en vía de desarrollo o subdesarrollo, donde efectivamente no hay oportunidades, donde tenemos un país que los datos macroeconómicos podrán decir lo que quieran, pero la economía de la calle no funciona, como decía Juan Carlos en su intervención, donde los ciudadanos no ven realmente esa salida a la crisis, donde efectivamente se sienten engañados porque se ganó las elecciones con un programa. Claro, pero yo lo tengo que recordar, en el 2011 yo tuve la oportunidad de participar en esas elecciones generales y el programa del Partido Popular que ni siquiera se presentó, es decir, se presentó simplemente de carrerilla, a sabiendas del desgaste del gobierno saliente, y se dijo pues las barbaridades que se quisieron, se hicieron unas fotos, yo creo que hasta la fecha muy reprobables, que eran enfrente de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, donde el gobierno o Mariano Rajoy se comprometía a generar no sé cuántos millones de empleo, y sin embargo lo que hemos asistido es a una destrucción de empleo brutal, jamás conocida en la historia democrática de nuestro país, y este debate del Estado de la ciudad debería poner las cartas sobre la mesa, el gobierno decir qué trabajo ha hecho, qué es lo que le queda por hacer y cuáles son las medidas que va a poner a disposición de la ciudadanía. Pero tenemos un debate en clave electoral, en clave partidista, y esto, ¿cómo pretendemos que la ciudadanía se sienta atraída por este mensaje? Lo interesante es lo que decía, lo que ha dicho Sergio y Juan Carlos también, ¿no? Que hay algunos portavoces, como puede ser Alberto Garzón, que irrumpen este debate del Estado de la Nación. Veremos a ver si es capaz de proyectar esa demanda que tiene la ciudadanía de tener nueva política, ¿no? Es decir, que existe un modelo alternativo a la forma de hacer que se está haciendo hasta la fecha con nuestro país, una forma de política diferente, una forma de economía alternativa, y por qué no decirlo, un sistema o una forma de entender las prioridades como lo ha hecho Syriza, ¿no? Priorizando las necesidades básicas de su población por encima de las presiones de las entidades supranacionales. Esto es positivo y yo con este tipo de cosas son las que me quiero quedar, pero claro, es lo que decía Sergio, pues no tiene tanto seguimiento, pero no la tiene porque los ciudadanos de repente hemos decidido no prestar atención a la política, o porque los políticos, o mejor dicho, nuestros gobernantes, nuestros responsables políticos en el Congreso de los Diputados, en las instituciones, han hecho que ese desapego se haya ido ampliando. Es decir, hay que entonar ahí en cierta medida el mea culpa y entender que las instituciones y sobre todo los mecanismos que regula la normativa está para una cosa fundamental y prioritaria en la función pública, que es solucionar los problemas de los ciudadanos. Sí, quizá como tú dices, el debate ya tiene un tinte más publicitario efectivamente, de marketing electoralista, duro, claro, ¿no? que realmente de lo que debería ser. Vamos a cambiar de asunto y vamos a abordar en estos últimos minutos de esta parte del estudio que nos quedan, pues ese asunto del rescate griego, ¿no? Creo que es un asunto importante porque nos afecta a todos los europeos, evidentemente. El acuerdo está desde el viernes, un acuerdo para ampliar 4 meses ese rescate. Tengo aquí apuntado hasta junio, pero creo que me he equivocado, es hasta abril, si no me equivoco. En abril luego se sentará a negociar. Bueno, ya ha enviado Grecia esa carta que reclamaba tanto el Eurogrupo como lo que antes se llamaba la Troika.
Y bueno, parece ser que va a haber acuerdo, que las primeras manifestaciones que han hecho los responsables de la Comisión Europea es que están de acuerdo con las medidas que han mostrado los griegos, que son unas medidas, no hay que olvidarlo, un listado bastante ambiguo, lo suficientemente ambiguo como para dejar contento a todo el mundo, ¿verdad, Juan Carlos? Pues sí, yo he leído hace un rato que por lo visto lo que antes llamaban la Troika parece que está contento con el último documento que le han enviado sobre las posibles reformas que van a hacer para seguir con esta historia, ¿no? Pero eso le supone a Syriza un problema en su territorio, y es que hay gente que ya está empezando a cuestionar si verdaderamente el proyecto que ellos tenían inicialmente se va a poder realizar. Es bastante complicado. Sí, tenemos por un lado a Alemania que está dando fuerte, y no recordemos que España también, según las últimas noticias de Guindos, esta última actuación fue bastante contundente, incluso más arisco que el mismo ministro de Finanzas alemán, ¿no? Había que echarle un pequeño capotazo, porque la verdad es que es un territorio europeo, necesita... Es que hay que partir de la base de que el dinero o el fracaso ese derroche que ha habido en Grecia de dinero no ha sido los ciudadanos griegos, han sido los políticos griegos, ¿no? Entonces están culpando a la ciudadanía griega de una cosa que no han hecho ellos, ¿no? Deberían de, pienso, una opinión personal, de que deberían ser un poquito más abiertos, ¿no?, a intentar socializar. Yo sé que las entidades financieras que han puesto el dinero de toda la mesa quieren cobrar a toda costa, ¿no? Y pensar que ellos van a perder el dinero, lo de las quitas y demás, pues bueno, es un asunto bastante pelagudo, ¿no? Pero yo creo que si hay un poquito de interés por parte de toda la Comunidad Europea, se podría conseguir reflotar mínimamente para poder seguir, ¿no? Porque entrar en la vorágine de que ahora salga del euro, no salga del euro, eso es traer otra vez esas consecuencias que hemos estado viviendo este último año sobre la indecisión de lo que podía pasar si Grecia se iba del euro, las consecuencias a los países que también tienen rescate. España, aunque digan lo contrario, ha tenido un rescate financiero, pero es un rescate. Grecia, Portugal, Irlanda. Yo comprendo también que si a Grecia le dan lo que ellos realmente, lo que Syriza pide, los demás gobiernos tienen que estar, es decir, los gobiernos que también han sufrido ese rescate tienen que estar un poco molestos, porque dicen, bueno, yo por qué tengo que seguir a rajatabla las condiciones de estos señores, ¿no? Y ellos no. La verdad es que el margen de maniobra que tiene Syriza, y en concreto su ministro de Finanzas, es un poco estrecho, bastante limitado. Pero bueno, tengamos fe en que Europa sea consciente de que es un país de la Unión Europea y a ver si podemos solucionar el problema, ¿no? Le doy la palabra a Sergio. Bueno, hemos comprobado que ante el gran discurso por parte de Syriza que podía compartir, ¿no?, en el sentido de que reivindica una serie de hechos, de actuaciones con respecto a la Unión Europea, a la famosa Troika, una serie de exigencias, hemos visto que por desgracia al final se topan, se chocan de bruces contra el muro que tienen más allá, que es la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI, Alemania sobre todo, etcétera. Entonces, claro, por una parte te das cuenta, y siendo la población griega se da cuenta de que efectivamente una cosa es lo que hemos votado, lo que queremos, y otra cosa es que eso que queremos a la hora de la verdad no solamente decidimos con nuestro voto a la hora de decidir nuestro partido y ese programa llevarlo a efecto, sino que dependen de terceras personas que no están en las manos de la población griega, y por desgracia se han dado cuenta en ese aspecto. Se han dado cuenta, no hemos dado cuenta, yo me incluyo también, pues yo albergaba cierta esperanza de que podría haberse cambiado las cosas de cierta manera, pero si uno hace la guerra por su cuenta, y me explico ahora, se encuentra contra esto, ¿no? La decisión de todos los países. Si aparte de Grecia hubieran apoyado a otros países también, yo creo que hubieran hecho más presión. Problema que pasa, un partido que nace con muy poca existencia, nace a los pocos años, ¿no?, de esta unión de todos los partidos, no tiene un recorrido histórico dentro de la Unión Europea, no puede hacer piña con otros partidos, etcétera, pues se encuentra contra esto. Y vuelvo a decir, por desgracia, porque a mí me hubiera gustado que las medidas hubieran sido otras. De hecho, la Unión Europea le ha impuesto que el ministro de Finanzas de Grecia desaparezca ya de todas las discusiones. Algo habrá pasado, o sea que ya le están imponiendo a Grecia
con quién podéis sentaros a el hablar. interlocutor. Que el interlocutor sea el presidente, pero que ya el ministro de Finanzas no esté. Entonces, claro, contra esto te pones a pensar y a reflexionar. La decisión que toma libremente, democráticamente, un país soberano a la hora de elegir a sus gobernantes porque lleva un programa afín o redunda en los beneficios sociales de esta ciudadanía, ¿hasta qué límite tiene después a la hora de llevarlo a cabo? Porque lo estamos viendo ahora. Está muy bien, y vuelvo a decir, comparto algunas de las medidas de Syriza, que quiere llevar a cabo beneficios sociales, aumentar las jubilaciones, salario mínimo interprofesional, volver a contratar a todos los funcionarios que se habían despedido en cierta parte, o sea que me parece bien, razonable, pero después te das cuenta que ellos están atados de pie y mano, por desgracia, a la hora de poderoso caballero don dinero, para esto necesitamos dinero, y el dinero ¿quién nos lo facilita? Los que están más arriba. Entonces al final te vas y ves que volvemos otra vez a chocar contra el mismo muro. Deja quizás un poco al descubierto el aparato de poder que existe en Europa. Luego a la vuelta te doy la palabra, Moja, nos tenemos que ir a publicidad, ¿vale? Si no te importa, a disculpar, vamos a ir a publicidad. Enseguida está aquí con nosotros Laura Ortiz dando las noticias de Ceuta y luego seguimos debatiendo. Pues ya estamos de vuelta, vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Pues una mañana bastante tranquila. Vamos con cuestiones que pasaban en la tarde de ayer. Ya lo saben ustedes, cerca de 300 personas marchaban desde la barriada de Jadú hasta la Plaza de los Reyes reclamando seguridad y justicia. Se trataba de una marcha que organizaban los familiares de algunos de los asesinados en los últimos meses, entre ellos los de Mohamed Amar Caniche, que pedían que se hiciera justicia y que reclamaban. Cerca de 300 personas se han manifestado en la tarde de este lunes desde la barriada de Jadú hasta la Plaza de los Reyes. La marcha estaba convocada por familiares de algunas de las víctimas de los asesinatos que se han producido en los últimos meses en la ciudad, entre ellos los de Mohamed Amar Caniche, asesinado el pasado mes de diciembre y cuyo cadáver apareció calcinado en las inmediaciones de la protectora de animales. Su padre ha reclamado más seguridad para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Que haya más seguridad y basta ya de muertes de tantos chavales que se están muriendo todos los meses, una persona que cae al suelo. Queremos dejar que dejen las armas y que detengan a todos los culpables y que paguen por todo lo que han hecho. No se creen, además, los datos oficiales que aseguran que en Ceuta ha disminuido el número de delitos y han reiterado que los homicidios se han incrementado en un 200%. Para nada, ha aumentado un 200% del 2013 al 2014. Ha habido más muertes. Y para mí que el delegado del gobierno ha dicho de que haya disminuido el porcentaje, pero que para mí ha aumentado un 200%. Han insistido además en que no se puede criminalizar a toda una ciudad por las actuaciones de un número reducido de personas. Pero da la casualidad que hay 4 sinvergüenzas criminales que son traficantes de droga, el dinero del narcotráfico, y matan a una persona, y la persona que matan como si tuviera una hormiga. Piden que la causa no se juzgue en Ceuta, sino que sea trasladada a la península. Pedimos justicia por mi hermano y que la muerte no se quede impune. Y sobre todo pido que el caso lo lleven afuera, que para mí Ceuta no tiene ni seguridad, ni tiene derecho, ni tiene nada. Y pido por favor justicia. La marcha ha transcurrido sin incidentes y durante el recorrido se han podido escuchar gritos como "no hay consuelo sin justicia" y reclamaciones al presidente de la ciudad para que dé la cara, una petición que han requerido a su paso por la puerta del Palacio Autonómico. Plaza de los Reyes, allí varios familiares de las víctimas leyeron un manifiesto reclamando justicia. El 28 de marzo, un asesino acabó con la vida de Munir, cuyo único pecado fue estar en la calle ese día. El 23 de junio terminaron con la vida de Sufian, vecino de la barriada La Reina. El 28 de junio hicieron desaparecer a Isha Mefedal. El 11 de agosto asesinaron al vecino del príncipe Mohammed en Náquera. El 25 de agosto acabaron con la vida del marroquí Said. El 6 de octubre con la del peluquero Juan de la Peña. Y el 15 de diciembre acabaron con la de mi tío, Mohamed Aziz Amar. Niños huérfanos, padres hundidos, mujeres viudas y hermanos y hermanas con sueños destruidos. Hablo de mis abuelos, tías, tíos y de la mujer de mi tío.
y a los 26 años ya quedó viuda, con 2 niños huérfanos. ¿Cómo explicarle a esos niños que su padre fue asesinado? Eso sí que no puede ser, que se haga justicia. No hay justicia, no hay policía, no hay juzgados, no hay nada. En Ceuta no hay nada. Que dejen a los jueces a trabajar con libertad y sin testigos falsos, y que la policía actúen duramente con estos traficantes que están comprando a los testigos falsos. Yo he sido tiroteado en mi propia carpintería, en Juan Carlos I, 2 veces. La jueza número 2 también está implicada en los asesinatos y no voy a hablar con temor porque no le tengo miedo a nadie. Los asesinos pensaron que con el ruido de sus balas impondrían el silencio, pero se equivocaron. Hoy aquí volvemos a unir nuestras voces contra el miedo. Pues ya lo han visto, las distintas formaciones políticas en nuestra ciudad se preparan para la campaña electoral. Es el caso de Caballas, que ya está preparando su programa participativo que presentará ante una asamblea abierta el próximo 20 de marzo. Misma fecha en la que hará pública la lista con la que concurrirá a la cita electoral. Caballas se prepara ya para la cita electoral del próximo 24 de mayo y se encuentra elaborando el programa con el que se presentará a estos comicios. Un programa de carácter participativo y en el que, explican desde la formación, han decidido dar voz a la ciudadanía para que presente sus propuestas a través de distintas vías, entre ellas la activación de un correo electrónico al que los ciudadanos pueden mandar sus sugerencias. Este es el segundo paso en la elaboración del programa, después de repartir más de 15.000 ejemplares del borrador del mismo por los distintos barrios de Ceuta. El próximo 20 de marzo, la formación localista presentará en una asamblea abierta para su aprobación el texto definitivo, con la incorporación de las propuestas que se ajusten a la idea de ciudad de Caballas. Esa misma asamblea servirá también para la aprobación definitiva de la lista electoral, una lista de la que hasta el momento tan solo se conoce el nombre del candidato a la presidencia de la ciudad, Mohamed Ali, que era elegido el pasado mes de diciembre por primarias abiertas a toda la ciudadanía. Poco se sabe a día de hoy acerca de la lista, aunque fuentes de la formación localista afirman que estará conformada por personas con las que la ciudadanía se identifique y será representativa de la realidad social de Ceuta. Y Sandra López Cantero, secretaria de Cultura del PSOE, ha rechazado rotundamente el uso que la ciudad pretende dar a la antigua estación de ferrocarril como nueva sede de la Fundación Premio Convivencia. Denuncian que la mencionada rehabilitación es una promesa que se ha repetido cada año electoral sin que llegue a materializarse nunca por, dicen, la parsimonia del Gobierno. El PSOE critica la falta de aspiraciones del Gobierno para hacer de ese espacio, la antigua estación de ferrocarril, un verdadero centro cultural y cívico, y que en su lugar pretendan buscarle sede a una fundación alejada de los intereses de la sociedad ceutí. Asimismo denuncian que el Ejecutivo de Vivas ha vendido el proyecto de rehabilitación de este espacio en cada año electoral, sin que se haya llevado todavía a cabo para que se puedan disfrutar de dichas infraestructuras, lo que demuestra su abandono del deber de conservación del patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Además, a López Cantero le sorprende que no se contemple la rehabilitación de la locomotora, ya que uno de los empeños del PSOE será crear una escuela-taller centrada en esa tarea de rehabilitación. Insta a la ciudad a que no demore más el inicio del proyecto que se ha anunciado a bombo y platillo, para proporcionar a los ciudadanos los recursos que se merecen. Apostilla. Esta indiferencia es lo que nos espera si no generamos el cambio que Ceuta urge a partir de mayo. Pues Nacho, hasta aquí las noticias de esta mañana. A todos ustedes recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Enseguida abordamos estos asuntos locales. Antes, como dije, pues antes de irnos a publicidad, valga la redundancia, Moja, si quieres decir algo sobre el asunto de Europa y ese rescate a Grecia. Sí, a mí me gustaría destacar en contra de lo que decían los compañeros, ¿no? Yo creo que sí es un acuerdo medianamente aceptable para el gobierno griego, en la medida que consigue una demora, no era la de 6 meses como ellos pretendían, pero sí es de 4, y sobre todo porque en el paquete de medidas que ha tenido que adoptar el gobierno griego no renuncia a aquellas medidas humanitarias
que fue una promesa electoral y por lo tanto se va a cumplir, unas medidas humanitarias importantísimas y que son del calado del pago de la energía como la luz o el agua o estos servicios a las familias más pobres con menos recursos, y también el incremento del salario mínimo interprofesional. Vamos a ver, yo creo que el gobierno griego ha demostrado que teniendo cierto peso y cierta entidad de la negociación se pueden conseguir cosas, y han demostrado que evidentemente el camino de la negociación con el Eurogrupo pasa indiscutiblemente por poner el sentido común, intentar que ese sentido común impregne la filosofía de la Unión Europea, y esto está radicalmente en contra de cómo se ha planteado la negociación, ¿no? Es que nosotros muchísimas veces, cuando escuchamos a diferentes analistas o diferentes representantes de partidos políticos, cuando hablan de la postura griega, nos hablan como si esta fuese una postura antieuropeísta, ¿no? Y no hay nada más antieuropeo que lo que ha hecho Alemania, ¿no? Alemania se ha comportado aquí como el dictador de las reglas, el castigador del club, y evidentemente cuando los intereses se han superpuesto entre los intereses alemanes y los de la zona europea, evidentemente han salido ganando los intereses alemanes. A mí me ha dolido muchísimo, y no hay nada más antieuropeo que en una negociación en la que debería salir el representante del Eurogrupo, de la Eurozona o de Europa en definitiva, salía a hablar, pues en algunas ocasiones, declaraciones de la propia canciller o declaraciones de los representantes del país francés. No hay nada más antieuropeo que romper esas reglas, ¿no? En principio nos han vendido que la Unión Europea es la suma de todos los intereses de todos los países, y en consecuencia se genera un interés único, que es el de la zona europea, y aquí en esta negociación, si alguien se ha comportado de forma humillante en el sentido de apretar las tuercas a Grecia, ha sido el Estado alemán, seguidamente haciéndole el juego de nuestro ministro de Economía, que de verdad coincido plenamente con Juan Carlos, que en algunas ocasiones entrábamos en una confusión, no sabíamos si el que hablaba era el representante de Alemania o era nuestro propio ministro de Economía. Es sonrojante, ¿no? Y yo sí que creo que quiebra ese espíritu de Unión Europea, y sí que de verdad creo que las fórmulas pasan por entender una Europa diferente, una Europa de la ciudadanía y una Europa de los intereses de los pueblos, y no los intereses de los gobiernos, que en definitiva parece ser que son los intereses de determinados partidos políticos, intereses también de la banca y intereses además de entidades supranacionales que no precisamente son políticas sino financieras, y que manejan al fin y al cabo la Unión Europea, como se ha demostrado con la postura férrea de Alemania, ¿no? Dejamos por cerrado este asunto, por lo menos por hoy. Vamos a pasar a esa actualidad de ámbito local, esa manifestación que habría en nuestro informativo, que nos traía la compañera Laura Ortiz, esa manifestación de los familiares de personas que han fallecido. Bueno, había también simpatizantes, amigos, había casi 300 personas, según nuestros propios compañeros, que pudieron estar en esa manifestación. Y no sé, por ejemplo, a ti, Juan Carlos, bueno, ¿qué te parece este asunto, que evidentemente es bastante complejo? Bastante complejo. Se sienten muy dolidos por todo, ¿no? Es decir, las muertes, la reacción, las investigaciones, la lentitud de todo, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa, es que tú no puedes decir que la juez de tal está implicada, ni que la policía está, ¿no? Y ahí yo creo que no ha sido muy coherente, ¿no?, con la manifestación. Pero sí, la gente está dolida porque el año pasado fue un año bastante problemático en la ciudad, ¿no? Independientemente de que quieran vendernos o decirnos que no, que aquí baja las condiciones. Esta ciudad es una ciudad que ha entrado en una recesión un poquito más tarde que en el resto de la península, y aquí sabemos que después de muchas medidas, pues el tráfico de chocolate ha bajado, hay mucha gente que antes se sustentaba y bueno, esto estaba como más calmado, ahora son como posiciones de poder a ver quién controla, ¿no? Independientemente de eso, que es un tema bastante para la policía, que es bastante complejo, ¿no? La indignación de la familia es normal, es decir, que tú estés en el Príncipe tomándote un té o estando en lo que sea y que llegue un chaval y te pegue un tiro y que encima se haya equivocado, eso es bastante fastidioso, ¿no?
Es que no puedo decirte más porque la verdad es que es una cosa que afortunadamente yo no la he vivido, ¿no? Entonces no puedo decirte el sentimiento, pero supongo que el sentimiento de ellos tiene que ser muy cabreante, ¿no? Bueno, por una parte, lícito por parte de los convocantes, de los familiares, de los amigos, de los allegados, de recordar efectivamente estos acontecimientos que han acaecido a lo largo de estos últimos años en la ciudad, estos asesinatos, porque para que no se queden en el olvido, para reivindicar que la justicia siga su cauce, es lento, pero esperemos que al final llegue, para que la policía y los especialistas den con los asesinos. Entonces, claro, por una parte, pues sí comprendo, entiendo y lo veo razonable que se manifiesten y reivindiquen algo que me parece justo. Por otro lado, yo ya no entro en los motivos, las causas, los antecedentes, si se equivocaron o no se equivocaron, porque cualquier muerte es condenable. En ese aspecto, pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, veis una ciudad tan pequeña como la nuestra y este número alto de muertes violentas, sangrientas, ¿no?, de asesinatos, pues te da que pensar, algo está pasando, y lo que está pasando no es positivo, sino que es negativo. Y ves que por parte de la autoridad, de los que nos gobiernan, muchos discursos grandilocuentes, muchas palabras, pero resultados pocos. Entonces, claro, esto debería de tomar carta en el asunto, quienes nos gobiernan, evidentemente, de evitar que esto vaya a más, y de poner las medidas, las herramientas oportunas, llámese aumentar cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si la justicia necesita un refuerzo por parte del ámbito de la justicia para llevar y resolver estos casos adelante, pero que no se puede quedar ahí estancado. Yo en numerosas ocasiones, cuando en la temporada pasada hemos tenido ocasión de debatir sobre este asunto, yo lo he dicho además de forma meridianamente clara, yo creo que uno de los problemas de orden prioritario de nuestra ciudad es la inseguridad ciudadana, porque más allá de los hechos que son absolutamente reprobables, tenemos la sensación los ceutíes de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo. Es decir, podemos ir paseando perfectamente por la ciudad y que exista cualquier tipo de incidente y cualquier bala perdida pues nos afecte. Hay que recordar que uno de los asesinatos tuvo lugar en pleno centro, en la Marina. Claro, lo que a nosotros nos preocupa después de estos lamentables sucesos donde perdemos todos como sociedad es la reacción de nuestros gobernantes. Si hay un principal problema que es el de inseguridad, debe haber una automática respuesta por parte de nuestros gobernantes, que son los competentes en ello. Y no estoy hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las cuales ni un ápice de reproche, sino estoy hablando de los representantes políticos de nuestros gobernantes, que son utilizarlos como escudo. A esto me refiero, porque más allá de portadas grandilocuentes donde se vanagloriaban, no había exabruptos, no ha habido ningún tipo de medida eficaz que sepa, o ni tan siquiera la reflexión necesaria para ver qué hacemos. Es verdad, he hecho un vistazo al balance de criminalidad que el ministro del Interior publicaba y dice, bueno, la tasa de criminalidad en Ceuta disminuye. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad una frase de un profesor mío y la cual hago mía. Me decía el profesor, existen las verdades, las mentiras y las estadísticas, y estamos en este caso. Cuando desde la delegación del gobierno, desde el Ministerio del Interior nos dice que el balance de criminalidad en Ceuta se ha reducido, es cierto, pero no menos cierto que lo que se ha reducido en Ceuta son los delitos menores, que en consecuencia, o por desgracia, en cuanto a asesinatos, a homicidio, hemos tenido un repunte de un 200%. Y para que esto no sea una cifra fría, lo voy a poner en datos objetivos. En el 2013 asesinaron a 2 personas. En el 2014, a final del 2014, es decir, el último semestre de 2014, fallecieron 6, 1 por cada mes. Es decir, si no tenemos un problema de principal orden, donde la inseguridad se marca de forma clara y notoria como un déficit en nuestra ciudad,
Y luego, en consecuencia de lo que trae eso, porque no solamente el déficit de inseguridad, sino porque tenemos un problema, si me permitís, incluso hasta educacional, porque ¿cómo es posible que un ciudadano entienda que la mejor opción para solventar su conflicto es usurparle, robarle lo más preciado que tiene una persona, que es la vida? Ahí no fracasa el que pega el tiro, o fracasa aquella persona que lo recibe, fracasamos todos como sociedad. Y si una sociedad no entiende como esto un fracaso colectivo, es una sociedad enferma. Y si nuestros representantes no entienden que esto es una necesidad de primer orden, tenemos unos gobernantes enfermos e inhabilitados. Porque la sociedad se ha manifestado, y corrígeme Nacho si me equivoco, hasta en 3 ocasiones a lo largo de este semestre. Ha habido 3 manifestaciones reclamando lo mismo: más seguridad en nuestras calles. En consecuencia, tenemos una sociedad preocupada, porque lo hemos visto en la pantalla. Tenemos una sociedad preocupada porque cuando nos tomamos un café con nuestros compañeros, nuestros amigos en la calle, comentamos esto. Y tenemos preocupación. Lo que no tenemos, a la altura de las circunstancias, son unos gobernantes, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen sus recursos materiales y humanos, los que les dota el propio gobierno, limitados. Vamos a ver, o abrimos un momento para la reflexión y analizamos cuál es el problema que está afectando a nuestra sociedad, o de verdad estamos abocados al fracaso. Entender que un asesinato en nuestras calles pueda ser un hecho puntual y circunscribirlo a una guerra entre diferentes causas que pueden ser ciertas únicamente a eso, también es absolutamente falso. Debe existir una cultura de la paz y debe existir una cultura de la fraternidad en la que entendamos que ese tipo de actos deben estar al margen de cualquier marco democrático, al margen de cualquier sociedad. Expulsarlo fuera de nuestro código y expulsarlo fuera de nuestro lenguaje. De otra forma, lo que estamos es parcheando. Y a mí esto me duele porque yo a esas 6 personas probablemente conocía una, pero me duelen de la misma forma las 6 personas que han asesinado y las 6 víctimas. Me duele el hecho de que el recurso a la violencia sea un recurso legítimo entre nuestros jóvenes. Eso sí que me duele profundamente y me apena como ciudadano ceutí. Sí, también que se perpetúa, digamos, ¿no? Porque el odio llama al odio y evidentemente la violencia termina llamando a la violencia. ¿No, Juan Carlos? La venganza, sí, no, sí, lleva razón, ¿no? Es decir, que el problema es que hay que dotar más medios a la policía y a la justicia, darle las herramientas para que se intente resolver los casos lo antes posible, no dilatarlos en el tiempo. Y la verdad es que es un problema también de educación, ¿no? De educación ciudadana, de intentar por todos los medios inculcar que no es el método de hacer las cosas, ¿no? Pero está costando, la verdad que está costando, ¿no? Y sinceramente no todo el mundo tiene que ponerse en ello, ¿no? Es decir, no solamente la policía ni los jueces, es todo el mundo, es de todas las instituciones, intentar crear un plan por la singularidad de la ciudad también, ¿no? De intentar a ver cómo se puede resolver esto, ¿no? Porque desgraciadamente esto es lo del ojo por ojo, y la verdad es que no, por ahí no es el camino, ¿no? Es entrar en una vorágine que no va a llegar a ninguna parte, al revés, lo que va a hacer es que la gente tenga miedo, más miedo, ¿no? Así que yo creo que es un problema de educación y de dotación de medios. Y los políticos que se bajen un poquito ya de arriba y que se den cuenta de que la calle se vive otra cosa. Está hablando, desde luego, por lo menos parte de la calle se está manifestando y está diciendo cosas. Vamos a cambiar de asunto, si me lo permitís, muy rápidamente también, porque tenemos 3 minutillos, entonces 1 minuto para cada uno, o para ti 2, Sergio, y medio para ellos, porque has hablado menos en este asunto. Vamos a hablar de ese destino de la antigua estación de ferrocarril una vez que esté reformada, porque sigue en reforma. Recuerdo que una reforma que comenzó en el año 2007 y a día de hoy han sido unos 5,7 millones de euros, y parece que la ciudad lo quiere destinar a la Fundación Premio Convivencia, y precisamente vosotros desde el PSOE denunciabais esa situación. Sí, efectivamente, fue una pregunta a instancia del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea a la Vicepresidencia Primera de la Asamblea, donde se manda todos los inscritos solicitando información. Nos contestaron, quiero recordar que la semana pasada, hace 2 semanas, una serie de detalles con respecto al destino que va a llevar a cabo la ejecución de la antigua estación de ferrocarril,
comentas que desde 2007, pero vamos, desde 2001 creo recordar yo ya que se iba anunciando que había que reformar esa antigua. Sí, empezó la ejecución, sí. Pero claro, el proyecto llevaría desde siempre se ha dicho, y así se ha reivindicado, y por parte también de los vecinos de allí, de la antigua estación de tren, de las viviendas de allí, de albergar allí un local social, de una biblioteca, un ente que aglutinara a la sociedad allí en Ceuta, y mejor referente que una biblioteca en ese aspecto. Y claro, cuando demandamos esta información y nos contestan que va a ser la fundación del premio de convivencia, entonces te lleva la mano a la cabeza, ¿no? Que me parece muy bien que tengan su ubicación, pero creemos que lo más justo y lo más necesario sería la creación de una biblioteca allí, aparte de quien dice de biblioteca, aparte también sus locales para que un espacio social que aglutine allí a toda la demanda que allí se tiene por parte de los vecinos. Y por último termino, parece que este gobierno solamente la cultura, y hablo entre comillas, la cultura, los actos culturales, nada más que lo quiere circunscribir a lo que es el centro de la ciudad. El centro de la ciudad tiene una magnífica biblioteca del Estado, tengo que venderlo, proyecto socialista, pero que el resto de Ceuta, o sea, de las puertas del campo para arriba, también necesitan de estas herramientas, estos instrumentos. Nos parece muy bien que sea una biblioteca de la estación de tren y el antiguo edificio de la UNED, que sea otra biblioteca también, o otro organismo que aglutine allí también un espacio social para que las personas se puedan reunir. Sí, igual que decíamos antes que la violencia llama a la violencia, evidentemente la cultura y la posibilidad de acceder a la cultura llama a la cultura. Moja, 30 segundos. Sí, en 30 segundos, absolutamente de acuerdo. Yo recuerdo que en el 2011, en las elecciones municipales anteriores, ya se anunció que iba a haber dinero y que iba a haber una serie de obras para terminar la estación. Yo también apuesto de forma clara por la biblioteca municipal y por un polifuncional que tenga un centro cívico para la ciudadanía, porque al fin y al cabo poner recursos comunitarios al servicio de la ciudadanía es hacer más ciudadanía y hacer evidentemente propagar esos valores que nosotros anteriormente hemos criticado, y se hace a través de esto. Es que los valores también se hacen a golpe de dinero, y a golpe de inversiones públicas, y dotando de los recursos públicos necesarios a la ciudadanía. Y entender esto como la sede de una fundación, a mí me parece que cuanto menos es pobre, raquítico, bueno, y evidencia una vez más cuáles son las prioridades de este gobierno, ¿no? Y eso que la estación de tren no es periferia propiamente dicho, no es periferia, claro, está bastante cerca. ¿Qué vamos a decir de Jadú, de la barriada de Rosales, La Pantera o el propio Príncipe Alfonso y Felipe? De esto mejor ni hablar, ¿no? Yo siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir, la forma de invertir que tiene el gobierno de esta ciudad, el gobierno del Partido Popular, el gobierno del señor Vivas, es en función de los réditos electorales que tiene. Cerramos contigo, Juan Carlos, sí, otros 30 segundos. El crear un sitio lúdico, un sitio cívico donde la gente de esta zona y de la que adyacente, ¿no?, poder desarrollar cualquier tipo de actividad allí, no solamente, es lo que dice Sergio, ¿no?, una oficina para el premio convivencia, perfecto, pero se puede dotar de muchas cosas, ludotecas, bibliotecas, actos culturales, fomentar la cultura. Sacas a la gente de la calle, las implicas en un proyecto, le das ilusión y no los tienes ahí dando vueltas por la calle que no lleva a ningún lado, ¿no? Y eso hace que se interesen por muchas otras cosas y que verdaderamente es lo que dice también, exportarlo a las demás barriadas, ¿no? No hace falta tener un edificio gigantesco, locales adecuados, ¿no?, y animadores socioculturales. Es potenciarlo. Y ese es uno de los modelos que creo que no es que solucionen, pero ayudarían a solucionar cierta problemática de la educación en la ciudad. Quisiera puntillar, permitidme, porque rápido, es que este tipo de centros cívicos que pedimos para la ciudadanía y para la periferia se podían convertir, Nacho, si me permitís la expresión, en centro de rescate social, es decir, acercar a la ciudadanía y demostrarle que las instituciones están para ahí y están aquí para ayudarte en lo que tú necesites. Entonces, si no hacemos estas cosas, ¿cómo le vamos a pedir a la ciudadanía que confíe en las administraciones y que entienda que el marco institucional es la solución? Debes acercarte, las instituciones y los políticos deben acercar los recursos al alcance de la ciudadanía. De otra manera, estamos haciendo cualquier otra cosa menos gobernar.
Cerramos este debate. Muchas gracias a los tres por estar aquí conmigo y con nuestros espectadores hoy aquí en Gran Vía, una semana más. Yo sí quiero decir una cosa que ninguno de los tres habéis dicho, pero entiendo que todos vais a estar de acuerdo conmigo, en que quizás también hace falta escuchar un poquito a la ciudadanía. Nadie les ha preguntado para qué quieren usar eso, que es mucho dinero y es un espacio público. Y ya no solo en este caso, en muchos otros aspectos creo que habría que escuchar. Pues muchas gracias a los tres. Vamos a ir ahora un segundito a publicidad y enseguida está aquí con nosotros Alfredo Izquierdo. Pues muy buena, ya estamos aquí de vuelta y como siempre tengo aquí a mi izquierda, a su derecha, al señor don Alfredo Izquierdo. Muy buena, Alfredo, vamos a hablar de salud, ¿no? Que es lo tuyo. Hablamos de salud, claro. Y de lo que quiera. Bueno, nos gusta hablar de salud los martes porque también. Son temas que interesan a la gente. Interesan a la gente mucho. Y además, esta semana nos has traído en el programa de los lunes una cosa muy interesante, que es ese programa sobre la gripe, ¿no? Hombre, la gripe en esta época del año es cuando más florece, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, es cuando hay que vacunarse, son las fechas para la vacuna, porque el virus vive en cualquier parte del mundo, pero la gente dice, bueno, es que el invierno, claro, invierno en España, pero es que el virus va andando por todos sitios, el virus es más resistente al frío, en el frío vive más tiempo. Claro. Se multiplica y contagia a mucha más gente. Si aquí pasa el frío, entramos en primavera o verano, el virus se va yendo a otros sitios donde empieza el frío, ¿no? Va por todos lados. Aquí lo importante de todo esto es la vacunación, vacunarse contra la gripe. Te inoculan el virus atenuado, adormecido de la gripe, y entonces pues eso evita que cojamos Y hay quien dice, yo le preguntaba al médico, bueno, es que hay quien dice, me he vacunado y me he puesto peor, un gripazo. Nada que ver con esa situación. La gripe se puede coger, pero con la vacuna... La vacuna es segura. La inoculación del virus no hace que coja la gripe. O sea, que eso tiene que saber la gente. Eso claro. No, tú la coges pero la coges en menor medida que si no te vacunas. Sobre todo la gente de edad, la gente mayor. De 65 años para arriba deben de vacunarse porque la gripe es responsable de muchas cosas, entre ellas de la muerte. Sí, sobre todo en los colectivos de riesgo, ¿no? Es más importante, esas personas mayores de 60 o 65 años. 65 años. De 65 años, también personas que tengan otras patologías previas. Exactamente, porque la gripe no te mata ya por sí misma sola, que también lo puede hacer, pero la gripe lo que hace es que una persona que tenga un cuadro patológico de diferentes enfermedades que se asocian, puede ocurrir que con la gripe las patologías que tienes se agraven y sean responsables de que te puedas morir. Claro, decías tú ahora, ¿no?, que el virus vive mejor en el frío, pero eso también vive en verano, que la gente se cree que en verano no se puede coger una gripe. También, pero en menor medida. La gripe ataca menos. En verano son los típicos resfriados de verano, pero lo que es la gripe, la pandemia de gripe que se hace todos los años, se hace por estas fechas, ¿no? Aquí en España, por estas fechas, hay que vacunarse, hacer cuenta con vacunas suficientes para vacunar a toda la población si lo necesita. Lo que pasa es que muchos no hacen uso de la misma. No van a vacunarse porque dicen, bueno, al fin y al cabo, ¿para qué me voy a vacunar? Bueno, y se tienen que devolver las vacunas porque no valen, después tienen que... Pero vacunas hay para todo el mundo y el médico aconseja, el médico de atención primaria aconseja que todo el mundo que esté en riesgo, las personas mayores, las personas que tengan, por ejemplo, trabajos como el de bomberos, policías, enfermeros, sanitarios, toda esa gente, pero no lo hacen, dicen, no se hace porque para tú te vacunas para no cogerla tú, es para tú no transmitir a los demás, que tú eres un responsable, un médico en su consulta, tiene que estar vacunado para no transmitirte a ti que vas a verlo. Claro, una gripe, evidentemente. Pero eso lo hacen. Cuando se va a estornudar, taparse la cara. Cuando se va a toser también, porque el virus se propaga con la saliva, con toser o estornudar encima de alguien o cerca de alguien. Sí, hay partículas que podemos seguro que el virus se mete en tu cuerpo, en tu organismo y coge la gripe. Eso está demostrado por la ciencia médica. Hablando de esa vacuna que tú decías, dos aspectos, Alfredo. ¿Se puede vacunar cualquiera? Decía, ¿hay que ser de los colectivos de riesgo para tener derecho a esa vacunación o se puede vacunar cualquiera? Como que no cualquiera. Cualquiera que diga, pues yo me voy a vacunar este año contra la gripe porque no tengo... Quiero hacerlo y lo hacen, no pasa nada, ¿no? Te puedes vacunar con tú, yo, cualquier persona que queramos. Vacuna de forma gratuita, claro, quiero decir. Totalmente gratuita. Eso. Solo recibe Ingesa. Evidentemente uno puede ir a la farmacia a comprar la vacuna y que se la ponga, no ponérsela, pero tú vas de forma gratuita. A tu ambulatorio que te corresponda, mira, usted me vacuna contra la gripe, te vacunan enseguida y no pasa nada, no te cuesta nada y no... Vacunas, yo te digo, hay suficiente vacuna para todo aquel que necesite vacunarse sin ningún tipo de problema. Sí, y después respecto a esas vacunas también hay, tú decías antes, ¿no? La gente que dice que es que con la vacuna se ponen peor, que precisamente se ponen enfermos, y después hay otra gente que dice, bueno, pues aquello de que hay muchos tipos de gripe y que solo te vacunan contra uno o contra unos pocos. Claro, es que, por ejemplo, como decía el doctor Marchante, y lleva razón, si tú estás vacunado de la gripe y mañana coges papera, la gripe no te va a exhibir o te va a proteger de la papera.
la parotiditis, que se llama la papeles, pues eso te va a entrar porque la gripe no te protege sobre eso, ¿no? O cualquier otra cosa. Evidentemente la gripe está para lo que está, para prevenir la gripe. Y como decía el propio doctor Marañón, de todos conocidos y leídos, Marañón decía que la gripe tiene 2 tratamientos, o 1 semana en cama o 7 días. Solo hay una forma de... Y todavía eso sigue siendo actualidad, no se ha cambiado ni un ápice. La gripe o 7 días en la cama o 1 semana de tratamiento. Eso es lo que hace la gripe. La gripe no tiene ningún fármaco específico que pueda curarte la gripe. La gripe no se va a curar con nada. La gripe igual que entra, sale. Con paracetamoles, para aliviar los síntomas del eso te iba a moqueo, preguntar, de la tos... que el único tratamiento que existe a día de hoy no es un tratamiento en sí contra la gripe, no. Sería el preventivo de la vacuna, y luego una vez que ya tiene uno la gripe o los síntomas, es un tratamiento sintomático, es decir, contra el moqueo, la congestión, los picores nasales y oculares. Le receto esta medicina para que la gripe se le quite a usted, no, eso no existe. Hoy por hoy es tan sencillo que eso no existe. El paracetamol te quita los síntomas, te mejora, estás 7 días en cama hecho polvo, con dolores de espalda, con dolores de pierna, que parece que estamos un camión polvo harto, y a los 7 días te encuentras mucho mejor y ya te incorporas sin mayor problema. ¿Cómo podemos diferenciar, Alfredo, una gripe de un resfriado común, o son lo mismo? Ahora cabe decir el tópico, me alegro que me guste esa pregunta, porque yo se la pregunté también al doctor Marchante. Digo, ¿cómo identificamos una gripe, o ustedes los médicos identifican una gripe de un resfriado que no sea gripe? Dice, hombre, nosotros hacemos un diagnóstico clínico, y aquí viene un paciente con esa sintomatología de moqueo, de malestar general del cuerpo, dolores de articulación, eso nos da pie a que podamos diagnosticar que es una gripe. Pero también puede ser un resfriado común, de cualquier otro motivo, pero los síntomas que la gripe da son bastante clarificadores, entonces nosotros ya por experiencia, dicen ellos, decimos que es una gripe y mandamos al paciente a su casa, porque la gripe lo que también provoca es sentismo laboral. Mucha gente no va a trabajar porque se siente mal, se siente cansado, se siente dolorido, se siente sin fuerza, entonces se perjudica mucho la cuestión laboral en España. Hay mucha gente que no va a trabajar por eso, porque está con la gripe, por eso recomiendan que se vacune todo el mundo. Este año ha sido un año especialmente virulento, ¿no? Sí, ha sido un año muy virulento, ha sido una epidemia de gripe bastante fuerte a nivel general en toda España, y los sanitarios pues lo que hacen es recomendar que vayan a sus médicos del centro de salud para no colapsar las urgencias, porque una gripe no es merecedora de que tú vayas a urgencias. La urgencia siempre hay que decir que tienen que ir aquellas personas que tengan un cuadro que se haya presentado inmediato y que sea cuanto menos grave, ¿no? Porque para ir a la urgencia, para molestar, para que tome la atención, o para que tú no quieras ir a tu médico de cabecera, y entonces estamos colapsando la urgencia y estamos impidiendo que realmente lo necesita, pues tarde más en ser atendido. Entonces eso hay que hacerlo así, hay que ir al médico de cabecera, a tu ambulatorio, que te diagnostiquen y te vean y te digan que tienes gripe, o que tienes un resfriado común, o que tienes lo que tenga que tener. Claro, quizás que también falta un poco de educación médica, por decirlo de alguna forma. Evidentemente. ¿No? O sea, porque claro, tú dices, uno tiene que ir cuando tiene una sintomatología grave, cuando se le ha presentado, pero claro, como persona normal, tú dices, bueno, ¿y cuándo sé si lo mío es grave? No, yo me siento fatal hoy, tengo un 40 de fiebre y... Bueno, eso sí, hombre, cuando te sientas un sábado, un día, te estoy diciendo que hay gente que va a los ambulatorios, a los médicos de urgencia a lo mejor, pues porque no quieren ir a la cabecera, porque... Sí, les parece más rápido. Que sean los menos, no digo que sean muchos, pero si evitamos todo eso, nos reeducamos todo, a la urgencia tenemos que ir cuando realmente tengamos algo urgente. Que lo dice la palabra, un cuadro urgente, algo que tú sospeches que no es normal en ti. Estás presentado de golpe, que te encuentras mal eso hay que utilizarlo, pero ir por ir, pues la verdad que muchas veces metámonos todos y no deberíamos hacerlo, ¿no? Sí, en vez de ir al médico de cabecera, como tú dices, existimos muchas personas que terminamos yendo a urgencia. Y te pregunto por la gripe, uno de los virus más, voy a decir, populares, no sé si puede ser la palabra. Todos los años viene y todos los años se produce una pandemia, una epidemia en diferentes partes del mundo. ¿Es de los virus más extendidos del mundo, Alfredo? Es de los más extendidos del mundo, sí, señor. La gripe la conocen en los 5 continentes. Todo el mundo ha estado alguna vez enfermo de gripe, todo el mundo ha cogido la gripe, y todo el mundo en una época del año se enferma y coge el virus y después lo suelta. Con suerte otras personas tienen problemas respiratorios, problemas que se van complicando, como decíamos antes, con otras patologías que pueden provocar incluso la muerte del individuo, ¿no? Por lo tanto hay que tener cuidado y respetar también a la gripe. Cualquier enfermedad en medicina hay que tener respeto, por muy leve que sea, ¿no? Por muy liviana que sea, eso puede dar pie a que te compliquen la vida, a que tu cuadro
tu cuadro, en principio, que parece leve, se haya complicado por otras patologías que se han asociado y hayan hecho que te pueda ir tu vida en ello, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas. Tú decías eso, ¿no? Quizás el índice de mortandad de la gripe no sea de los más elevados, gracias a Dios, porque porque es mucho. A cientos de personas mata la gripe al año. Al año. Sí, yo recuerdo cuando surgió la gripe A, la famosa epidemia de gripe A, que los médicos decían, bueno, estamos muy alarmados, pero es que la gripe común mata bastante más gente anualmente que la gripe. Así que la gripe A. Y así lo decían y así sigue siendo. La gripe A fue una cuestión que tuvimos, que fue noticia en todos lados, pero la gripe normal, la gripe que conocemos todos, mata todos los años gente. A mucha gente además. Es curioso. El asunto es curioso, quiero decir, porque siendo un virus tan extendido durante tantos años y que se ha investigado tanto, todavía no existe una forma de combatir. No, la gripe no existe ningún fármaco adecuado que digamos esto lo cura con este fármaco que se cura la gripe. Pues no, la gripe es un virus que igual que entra sale, no tiene mayor trascendencia, habita en ti durante un tiempo, muere, se va y te deja te deja dolorido, tan tranquilo, pero no pasa nada, ¿no? Aún así, como estamos diciendo, hay que ser cauteloso, y si uno tiene síntomas, respetar ese descanso. Y si tenemos familiares mayores a nuestro cargo, vacunarlos. Tener cuidado con ellos porque sus defensas son menores que las nuestras. El sistema inmunológico que ellos tienen está más debilitado. No es lo mismo que el nuestro. Entonces a ellos un virus de esa categoría les puede afectar de una forma mucho más fuerte que a ti o que a mí, ¿no? Por lo tanto hay que tener cuidado con esos ancianos, esas personas que están a nuestro cargo, que tenemos que tenerlos vacunados para que no nos sorprendan negativamente con cualquier problema más grave, ¿no? Bueno, pues ya saben, si quieren saber, tener más información del virus de la gripe y de todo lo relacionado con el virus de la gripe, vayan a ese programa Hablemos de Salud, está en nuestra página web www.ceutatv.com y Alfredo nos va a decir cuándo se redifunde porque no lo tengo yo tan claro. A las 11 de la mañana se ha difundido hoy y mañana también creo que es a las 11. Vale, a las 11 ya saben, los martes y los miércoles se repite Hablemos de Salud y los lunes se emite en directo a las 10 de la noche, Hablemos de Salud, ya saben. Este programa sobre la gripe lo pueden consultar. Vamos ahora a hablar de otro asunto porque ven ustedes que Alfredo viene especialmente guapo, elegante. Sí, siempre viene elegante y guapo, pero viene especialmente. ¿Y eso por qué, Alfredo? Cuéntanos. Bueno, pues esta mañana hemos estado grabando, tú sabes que en este mundillo hay que hacer las cosas poco a poco, estamos preparando el programa especial de los 20 años, que lo emitimos, si Dios quiere, ya tiene su fecha, el día 9 del mes de marzo. El día 2 hacemos la última grabación en el hospital universitario con el director territorial y el gerente, van a estar allí presentes en nuestro programa. Son las últimas sesiones de grabación. Las últimas sesiones. Hoy hemos grabado las dos entradillas que hay que hacer en los dos hospitales, tanto en el antiguo como en el nuevo, para ir conformando lo que es la escaleta del programa, ¿no? En los dos hospitales en los que han existido mientras había Hablemos de Salud. Evidentemente. Porque ha habido otros hospitales más en Ceuta, pero Hablemos de Salud todavía no existía, por desgracia. No, el hospital de la Cruz Roja antiguo, el que yo conocí, antes que ese hubo otro. Pero Real 90, ¿no? Por ahí. 90 había otro hospital que era la Cruz Roja, era yo muy pequeñín cuando ese hospital desapareció, y la Cruz Roja, que fue el que tomó el testigo, donde empezó Hablemos de Salud, por eso digo que ahí empezó todo, y en el universitario, en el nuevo, ahí continuamos, ¿no? Y ya con estas grabaciones de hoy que hemos hecho y las que tenemos que hacer el próximo día 2, cerramos lo que es el círculo de grabaciones y ya lo que queda es que lo que está haciendo el compañero Quique, montando ya todo lo que es seleccionando el mejor material, para que quede ya el programa, como decimos nosotros, peinado y perfumado, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda ver el día 9 ya, de corrido. Día 9 de marzo, a las 10 de la noche. Se repetirá, imagino, el martes y el miércoles, como hemos dicho antes. Sí, se repetirá después. Haremos también la promoción para la próxima semana, para que la gente pues pueda recordar que el día 9 se va a emitir en directo en esta casa nuestro programa especial de 20 años, que me tiene ya un poquito por la calle de la amargura, porque es como cuando, yo qué sé, como cuando un acontecimiento importante en tu vida, ¿no? Son 20 años haciendo un programa que, cuando yo lo empecé, te lo he contado en una ocasión que otra, lo empecé con ánimo, con ilusión de hacer un programa de medicina, pero nunca pensé yo, nunca imaginé yo que íbamos a estar hablando 20 años después de que ese programa sigue en vigor y que ese programa se iba a celebrar después de 2 décadas. No es fácil, porque hay muchas vicisitudes a lo largo de la vida. Yo he seguido con mi ilusión, con mis ganas, con mis deseos, bien apoyado, bien acompañado por compañeros en distintas épocas, pero ahí está el programa y somos el segundo programa más antiguo de todas las televisiones de España. O sea que también se han interesado fuera por el programa porque después de Informe Semanal, que es el que hace Televisión Española, que tiene 45 años, pues no es 20, continuadamente, sin interrumpir la programación, somos el segundo más antiguo de toda España.
Que no es poco y que además creo que Hablemos de Salud es una perfecta radiografía de cómo ha ido evolucionando la medicina, ya no solo en Ceuta, que evidentemente sí, pero también en España, técnicamente, incluso nuevas enfermedades que han surgido. Hombre, ha estado ahí, Hablemos de Salud, cada vez que ha habido un hito. Nosotros hemos estado en sitios muy importantes de la medicina a nivel nacional. Hemos estado con Rafael Matesán, director nacional de Coordinación de Trasplantes, director general. Hemos estado en grandes quemas en Sevilla, una unidad muy cerrada, no es fácil visitarla. Sí, bastante estanca, complicado. Hemos estado en el Juan Carlos I, hemos estado en la unidad pediátrica del Hospital Puerta de Mar de Cádiz, hemos estado en la Clínica del Ángel, hemos estado en Sevilla en otras tantas clínicas. O sea, hemos estado con auténticas autoridades de la medicina que han recibido a nuestro programa, que ya a través de internet, gracias a Dios, y a través de YouTube, pues mucha gente a nivel nacional lo conoce. En el mundo entero, que se puede ver en todo el mundo. Lo abren las puertas porque ya alguien lo ha visto, lo ha comentado, han dicho, pues este programa, y entonces ya no es tan desconocido como al principio, que costaba muchísimo trabajo llevar un médico a plató porque no estaban acostumbrados. En algunos años en la que la medicina no se difundía tanto como se hace ahora, ¿no? Perfecto, Alfredo, pues esperemos que llegue ya ese día 9, estamos deseando ver ese programa especial de 20 Yo también aniversario. tengo ganas de ver ya culminado ese esfuerzo que han hecho todos los compañeros que han participado, porque es verdad que lleva muchos meses liados, no solamente ahora en esta época, muchos meses trabajando, buscando documentación, buscando vídeos, buscando cosas, y eso pues hay que agradecerlo porque se hace con cariño, y Quique Roldán está encargada de que eso sea así, lleva muchos días liados exclusivamente con eso, y yo quiero agradecerle a él, a ti por poner tus voces muchas veces, a Pepe Martín, a todos los compañeros de esta casa que cuando se le ha pedido alguna colaboración para el programa lo había hecho, y eso para mí es fundamental. Para nosotros es un placer poder formar un pequeño granito de arena, ser un pequeño punto, un pequeño átomo en esa historia de Hablemos de Salud. Yo encantado. Es un placer. Pues Alfredo, muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros, a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos un día más en Gran Vía. Ya saben, volvemos mañana miércoles aquí en Gran Vía a las 11:30.